Sean bienvenidos al curso introductorio sobre la planificación estratégica situacional, de la forma como fue desarrollada por el profesor Carlos Matos. Este curso lleva por subtítulo, Gobernar y planificar en tiempos de pandemia o en los tiempos del coronavirus. El contexto actual de la pandemia del coronavirus es perfecto para ilustrar muy bien los desafíos que tenemos en el gobierno y la planificación, y especialmente las limitaciones del gobierno y la planificación tradicional para enfrentar esa gran crisis global. Ilustra muy bien un problema que se ha acumulado durante los últimos 50 años, o un problema que es fundamental para el futuro de nuestras democracias, que está relacionado con esto de la baja capacidad de gobierno. A propósito de uno de los últimos, creo que es el último libro del profesor Dror, ¿sí?, que trata específicamente del gran problema que hemos creado en nuestro planeta, el gran desastre ecológico, ambiental, y lo que hemos creado con el desarrollo de la ciencia, la globalización, etc. ¿Sí? Un impacto impresionante, ¿cierto?, en nuestro planeta Tierra, y que inauguramos una nueva era geológica que la podemos llamar, sí, que algunos la llaman el antropoceno. Y esto genera problemas, oportunidades y desafíos propios, ¿sí? y específicamente esta pandemia del coronavirus es un caso particular, un problema particular de esa era del antropoceno. Este curso está desarrollado, ¿sí?, o está ofrecido por el Instituto Carlos Matos, ¿sí?, del Brasil, y de la red latinoamericana, ¿sí?, del Instituto Carlos Matos, que instituciones creadas, ¿sí?, para promover, ¿sí?, los desarrollos del profesor Carlos Matos en ciencias técnicas de gobierno, y para desarrollar, profundizar y avanzar, ¿sí?, y avanzar en estos desarrollos de estas ciencias. En términos concretos, este curso tiene 5 objetivos específicos bien importantes. El primero, como ya lo había mencionado, es ofrecer a personas que están interesados en conocer, en profundizar, en retomar, ¿sí?, estos desarrollos de la planificación estratégica situacional, en particular y en general, los desarrollos de las ciencias y técnicas de gobierno, de la forma como fueron propuestos por el profesor Carlos Matos. En segundo lugar, es un curso que pretende también presentar los avances, ¿sí?, los desarrollos en los últimos 30 años. ¿Sí? Personas que nos entrenamos, nos capacitamos, nos formamos, hicimos consultoría directamente con el profesor Carlos Matos, hemos seguido promoviendo, aplicando estas metodologías. En los 90 participamos directamente con la Fundación Altadir en varios ejercicios de asesoría, consultoría y capacitación. Entonces es presentar estos avances, estas experiencias que hemos tenido en América Latina, en varios países, ¿sí? ¿Sí? Directamente por nosotros o por otros consultores o profesores en estas disciplinas. Otro objetivo importante es presentar y discutir, ¿sí?, abrir la discusión sobre las grandes limitaciones que tiene hoy y que tenemos en los procesos de gobierno. ¿Sí? Y ese es, digamos, la propuesta fundamental que se hace de estos desarrollos de las ciencias técnicas de gobierno. Cómo elevar, mejorar la capacidad de gobierno. Entonces vamos a discutir todas las limitaciones de los ejercicios del gobierno,
en América, particularmente en América Latina, más es un problema también global, mundial. Y obviamente las limitaciones de la planificación tradicional que se sigue practicando, ¿sí? Todavía, ¿sí? En esos ministerios, instituciones de planificación en América Latina, a nivel nacional y subregional. ¿Okay? Eso es, cuando Matus hablaba de esto, ¿sí? En los años 90 hablaba de que estaban esas instituciones o la planificación tenía 30 años o 40 años de atraso, pues, y ahora subimos los otros 30, entonces ya tienen 60, 70 años de atraso esos enfoques tradicionales de planificación, y vamos a discutir ahí las confusiones que existen en esto de la planificación estratégica en los procesos de gobierno. Vamos a entrar en toda esta discusión del curso, vamos a entrar a discutir esta propuesta de la planificación de estrategia situacional en el contexto de esta pandemia global, ¿sí? Del coronavirus. Perfecto. Desde las perspectivas de las técnicas de gobierno, de la planificación estratégica situacional, discutir las limitaciones, cómo se está gobernando, enfrentando, y cuáles serían las propuestas, ¿sí? de estas metodologías o de estas disciplinas para enfrentar una forma más eficaz estos desafíos que enfrentamos con la pandemia del coronavirus. Y finalmente, un último objetivo está relacionado con presentar algunas experiencias puntuales, ejercicios puntuales que le había dicho ya durante los últimos 30 años en la aplicación de estos desarrollos de las ciencias y técnicas de gobierno. En general, el curso está dirigido para cualquier persona que esté interesada, ¿okay? en retomar o en familiarizarse con los desarrollos de la ciencia técnica de gobierno y en particular de la planificación estratégica situacional, pero también está dirigido para 3 públicos específicos, ¿sí? Con el interés de que empecemos a reflexionar profundamente qué es lo que está pasando en América Latina, qué es lo que está pasando en nuestros países, en la política y en el ejercicio del gobierno. Está dirigido especialmente a dirigentes públicos, políticos de cualquier nivel, ¿okay? Que estén ocupando cargos de dirección, de alto comando de las instituciones públicas, sea a nivel nacional, presidencia de la República, ministerios, subnacional o en estados, departamentos, como el caso de nuestro país, Colombia, ¿okay? También para dirigentes barriales o dirigentes sociales, sindicatos, asociaciones de barrio, etc. ¿Sí? Entonces esto va dirigido para incentivar a que ellos se familiaricen con estas metodologías, con estas herramientas y invitarlos a la necesidad, ¿sí? Crear esa conciencia de la necesidad de dominio de técnicas y herramientas de gobierno. Pero también está dirigido a un estrato que es fundamental en el ejercicio del gobierno, que es el estrato tecnopolítico. ¿Sí? Son funcionarios de alto nivel, ¿sí? que trabajan en instituciones públicas y que se dedican a asesoría, a dar soporte en la tomada de decisiones estratégicas. Es un estrato fundamental para elevar la capacidad de gobierno. Profesionales que trabajan en las oficinas presidenciales, en las oficinas de ministros, de alcaldes, de gobernadores, en las oficinas de planeación, en los ministerios de planeación. Queremos llegar también a ese objetivo, a ese tipo de personas. Y también a profesores, está dirigido a profesores, consultores, a ese estrato que trabaja ya con la asesoría, ¿sí? Con entrenamiento, ¿sí? Contenido, hablemos un poquito en este módulo introductorio del contenido. Bien, este es un curso que trata de 2 problemas fundamentales o 2 temas que son centrales y altamente descuidados, ¿sí?
que ameritan de teorías, de ciencias, y las universidades y los organismos internacionales están de espaldas a desarrollos modernos. Todavía vemos universidades atrasadas formando profesionales verticalizados, ¿sí? Y esos profesionales salen al gobierno a acciones completamente equivocadas, ¿cierto? Entonces, trata de dos temas fundamentales: gobierno y planificación. Entonces, los dos primeros módulos, ¿sí? Los módulos que siguen, ahí vamos a tratar temas relacionados con estos conceptos. Primero, el módulo gobierno. Vamos a discutir, a presentar la propuesta teórica del profesor Matus, la propuesta de que es necesario rescatar y revivir y soportar el ejercicio del gobierno en técnicas y en herramientas a través de una ciencia, las ciencias horizontales del juego social. Entonces vamos a discutir esto sobre qué es gobernar, qué es gobierno desde la perspectiva, desde el desarrollo de las ciencias y técnicas de gobierno. Sí, entonces va a ser el primer tema, iniciando con el concepto de gobierno, presentando el tema de cómo se evalúa un gobierno, los 3 cinturones de gobierno, la gestión de los 3 cinturones de gobierno, el triángulo de gobierno. Son temas centrales, ¿sí? Obviamente vamos a pasar siempre por estos temas tratando de ilustrar con algunos casos prácticos o de coyuntura actual en América Latina, especialmente en esto de la pandemia del coronavirus. Y después, en el segundo módulo, vamos a tratar, vamos a entrar propiamente en materia en la planificación, presentando un concepto de planificación, presentando los fundamentos de la planificación como una herramienta central de gobierno, que es algo esencial. ¿Ok? Entonces aquí vamos a partir de un concepto de planificación, especialmente un concepto de la planificación de la acción social, del juego social, de la planificación desde la perspectiva de un actor comprometido con el cambio situacional o comprometido en mudar o interferir en el juego social. ¿Sí? Vamos a discutir sobre la crítica a la planificación tradicional, los principios de la planificación estratégica situacional, ¿sí? La crítica que de la perspectiva de la planificación estratégica situacional se hace la planificación tradicional, normativa. Estos elementos, ¿sí?, conceptuales, vamos a entrar en los próximos módulos ya a abordar los elementos ya más metodológicos, ¿cierto?, del proceso de planificación, de la forma que lo propone el profesor Carlos Matus. Módulo 3, vamos a tratar sobre el momento explicativo. Sí, algo que vamos a explicar en el segundo módulo es ese concepto de momento que se diferencia del concepto de etapa, y a partir de aquí vamos a hablar de este concepto de momento, ¿sí? De los 4 momentos de la planificación le vamos a dedicar varias sesiones, ¿sí?, a desarrollar estas metodologías, estos conceptos del momento explicativo, el momento de la explicación, ¿sí? Concepto de la planificación situacional, de planificación es muy simple, es planificar, es toda reflexión que antecede y preside, ¿sí?, la acción, o sea, que está antes y después de la acción. Entonces tenemos 2 grandes momentos del proceso de planificación: el momento de la reflexión, que está que incluye el momento explicativo, el momento en que se explica la realidad, y vamos a entrar a diferenciar el concepto de explicación situacional del concepto de diagnóstico, y abordar las herramientas que se utilizan en la planificación estratégica situacional para seleccionar y procesar problemas cuasi estructurados, complejos, problemas de gobierno. Luego entraremos en el momento 2, el momento normativo explicativo. El momento 1 trata del momento de la explicación de la realidad, de la perspectiva situacional de un actor comprometido con el cambio de esa realidad. El momento 2 trata del diseño del plan, el diseño normativo, prescriptivo del plan para enfrentar y cambiar esa realidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se formula un plan, cómo se formula llevando
en consideración la incerteza, la incertidumbre, herramientas para tratar con la incerteza, con la incertidumbre, trabajar por escenarios, planes de contingencia, lidiar con la incerteza, etc. ¿Sí? De esto se trata el módulo 4. En el módulo 5 vamos a tratar sobre el análisis estratégico, el momento estratégico, que es una diferencia fundamental de la planificación estratégica situacional. Eso es la diferencia abismalmente, se establece, creo que ahí se establece, ¿sí?, la ruptura completa con la planificación tradicional, normativa, ¿sí? Porque aquí obviamente aparece el problema político, ¿sí?, el problema del otro, el problema de la viabilidad política. ¿Sí? En el momento 1, en el momento explicativo, ¿sí?, está centrado en la explicación de la realidad, de la perspectiva situacional. En el momento 2, el diseño del debe ser. Y en el momento 3, el momento estratégico, el puede ser, el análisis del puede ser. Porque a veces lo que debe ser no puede ser. ¿Por qué? Existen limitaciones políticas, económicas, institucionales, organizativas, de conocimiento, que inviabilizan el plan. Entonces, aquí se tiene que abordar el problema de la viabilidad y especialmente la viabilidad política, porque existen otros actores, es un juego con otros actores, otros intereses, y los otros intervienen en ese juego. Si yo quiero implantar un plan para erradicar, por ejemplo, los cultivos ilícitos o atacar el narcotráfico, otros sí tienen un plan contra mi plan. O sea que yo tengo que obligatoriamente analizar el problema político, y analizar con métodos, con instrumentos. Aquí entonces vamos a tratar ese problema de cómo se hace el análisis político, el análisis estratégico y cómo se definen, ¿no?, algunas propuestas para definir la viabilidad estratégica, mejor viabilizar, ¿sí?, el plan. Ya es el momento de la acción. Dijimos que la planificación, como la se define en el PES, ¿sí?, toda reflexión que antecede, preside la acción, es pensamiento, pensar, reflexionar antes y después de actuar. Entonces, la acción complementa el plan, la acción es fundamental. ¿Sí? Todo el momento 1, 2, 3 es reflexión, el momento 4 es acción. Entonces aparece ahí el problema de cómo actuar, de forma planificada, ¿sí?, cómo a través de la planificación yo llevo ese plan a la realidad. Y ahí entramos en varios problemas, el problema fundamental de la organización, ¿sí?, de la estructura organizativa, de las prácticas de trabajo, de la forma como se definen los sistemas fundamentales de la alta dirección, especialmente la agenda del dirigente, la asesoría para el dirigente que tome decisiones estratégicas de forma planificada, que el plan alimente la acción efectivamente del dirigente, el sistema de monitoreo para estar monitoreando y evaluando y corrigiendo el plan, el sistema de evaluación de gestión o de prestación y rendición de cuentas por resultados para pedir cuentas a los responsables, ¿sí?, evaluar la calidad de la gestión de las diferentes unidades organizativas y los diferentes responsables del plan, el problema del presupuesto, cómo articular el plan con el presupuesto, ¿sí?, el presupuesto por programas, la escuela de gobierno como un instrumento central para formar el estrato tecnopolítico y complementar la formación de la alta dirección, de los altos dirigentes, etc. ¿Okay? Entonces aquí entramos en el problema de la acción, ¿sí? Y con esto cerramos los 4 momentos, ¿sí?, y cerramos el ciclo, digámoslo así, del proceso de planificación. Un último módulo que realmente es un módulo más bien transversal, ¿sí?, se relaciona con las experiencias de la aplicación del PES, o ir presentando los conceptos y a partir de este problema de la crisis del coronavirus.
inclusive ya tuvimos la oportunidad de desarrollar con la FIA, con el Fundación Instituto de Administración de la Universidad de Sao Paulo, un curso también virtual sobre la crisis del coronavirus, ¿sí? Especialmente direccionado para la planificación del turismo, ¿cierto? Bien, entonces aquí vamos a siempre a intercalar experiencias, casos, ¿sí? Y para animar la discusión vamos a ir también durante el desarrollo de este curso aprendiendo cómo, ¿sí? Cómo vamos a ir interactuando con las personas que estén interesadas y también algunas experiencias, ¿sí? De aplicación del PES en América Latina, ¿sí? O sea, tenemos varias experiencias en los últimos 30 años que queremos compartir con ustedes, ¿sí? Y ahí pues tendremos la oportunidad de interactuar con otros profesores y consultores, ¿sí? Para tratar de estas experiencias. Muchas gracias.